Un nuevo sábado aquí con Excel Empresarial. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. En este curso de Excel Empresarial pues vamos a aprender todo lo necesario para que ustedes puedan desarrollar sistemas, pequeños sistemas en Excel para negocios, para lo que es sus emprendimientos o para su mismo trabajo. Mi nombre es José Chávez, soy magíster en Administración de Negocios. Como siempre les menciono a los alumnos, vamos a tratar de orientar siempre las clases de manera que puedas tú sacarle bastante provecho. Por mi profesión vamos a darle una orientación a la administración, a la gestión, a todo lo que es análisis, evaluación. Cualquier consulta, tienen acá mis datos, al finalizar la sesión también lo vamos a mostrar. El día de hoy vamos a estar con los formatos condicionales, es una herramienta bastante importante porque nos va a permitir diferenciar e identificar eh, algún dato que muchas veces no se puede ver a simple vista. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es que cuando vamos a analizar una base de datos hay que ver qué es lo más importante en esa base de datos. Sí, qué es lo más importante que nos interesa trabajar o analizar, como lo estuvimos viendo en las clases pasadas de tablas dinámicas. Normalmente me preguntan, profesor, ¿y el material que vamos a trabajar hoy día? El material que vamos a trabajar hoy día, recuerden que está en la misma página. Justo ahí están consultando. Todas las clases que damos, que son los lunes, miércoles y los sábados a las 10 de la noche, la información de lo que vamos a trabajar el día de hoy, tanto las PPTs, que son, que normalmente yo las hago como si fuera un manual, para que tú puedas, cuando estás en tu casa, simplemente sigues el orden de las PPTs y con eso vas a poder practicar. Igual yo les doy siempre en la clase los tips para cómo poder ayudarse con las fórmulas. Entonces, ustedes solamente entran a la página de Facebook de Camex, ponen Camex Excel Empresarial de Facebook, y ahí van a encontrar la grabación, lo que estamos hablando ahora, y también todo el material, ¿correcto? Dicho esto, vamos a empezar con la clase. Entonces ahí ya esa duda que me indicas, Mauricio, y también Cecilia, vas a poder accederlo en la página de Facebook nada más, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, el formato condicional nos va a permitir resaltar información. Entonces, por ejemplo, ¿dónde ubicamos esta herramienta? En el inicio. No tenemos que ir a ningún lado, a ninguna pestaña en particular para encontrarla. Entonces, vamos a la pantalla de inicio, vamos a ir al icono de formato condicional, como ven aquí, y simplemente le vamos a dar un clic. Cuando le damos el clic nos va a aparecer toda esta barra. Acá en la presentación lo he puesto para que se vea bastante grande y como les digo, en esta presentación ustedes tienen todos los pasos. Entonces, si bien es cierto, Excel tiene predefinidos ya estos modelos, nosotros vamos a ir usándolos de acuerdo a nuestra necesidad. No necesariamente porque ya esté predefinido, quiere decir que no tenemos la opción de utilizar otras herramientas. En ese aspecto no estamos limitados. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, dijimos que está la pestaña inicio, aquí está la pestaña inicio. Formato condicional, aquí está la figurita. Entonces simplemente yo le pico aquí en el botón y me aparece lo mismo que les estoy mostrando. Entonces, de acuerdo a la opción que yo elija, me va a aparecer una alternativa. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar acá con esta parte en blanco. Entonces, digamos que ustedes tienen un cuadro de ventas, un cuadro de trabajo, tienen en este caso, por ejemplo, lo he hecho con las notas, con unas notas de unos alumnos. Si hay plantilla, como les digo, está en la misma página de Facebook, Humberto. Entonces, todo esto van a tener en la página de Facebook, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, tienes acá las notas porque trabajas en un colegio, en una universidad, o a lo mejor son tus propias ventas de tu negocio, o simplemente quieres administrar tus pagos, lo que sea que necesites. Y necesitas resaltar cierta información.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Seleccionar todo el rango de datos que queremos trabajar. Entonces, seleccionamos el rango y vamos a formato condicional. Y le decimos, por ejemplo, reglas para resaltar celdas, podemos decirle si es mayor que, en caso que quisieras hacer un cálculo, ¿no? En caso que sea mayor a 10, por ejemplo, simplemente me va a poner todo en rojo. Así de automáticos. En este caso solamente, por ejemplo, si yo quiero amarillo o quiero otro color, voy a poder cambiarle la configuración o poner acá manualmente el valor que quiero que aumente, ¿no? Si, por ejemplo, pongo 15, me va a variar. Ahora, pero el ejercicio no busca eso, sino solamente para mostrar. De igual manera lo vamos a hacer con menor. Por ejemplo, acá podemos ponerle los números que sean menor que 10 o menor que 11, por ejemplo. O por ejemplo, podría decirle o configurar mi base de datos para que, digamos, acá está tu tabla de stock. Esta es tu columna de stock de tus productos. Entonces yo configuro para que cuando esté en menos de 10 productos se ponga en rojo para que yo sepa que debo comprar más a mis proveedores, etc. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una regla, pero no vamos a utilizar una regla predefinida, vamos a hacer una regla nueva. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente le damos a nueva regla y acá nos va a salir otra cantidad de opciones. Por eso, pero se ve complicado, son muchas. Es tan sencillo como solo leer. Entonces, por ejemplo, acá, es más, ya nos sale por defecto la primera opción. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo poner que el valor más bajo tenga un color naranja y el valor más alto, por ejemplo, que tenga un color más suave, ¿no? O, por ejemplo, puedo ponerle acá verde. Entonces, como ven, va a ir cambiando en un degradado los colores. Como ven, entonces así de esta manera, por ejemplo, va a ser más fácil identificar. Mientras más rojo o naranja esté, yo ya sé que es una advertencia. ¿Cómo lo quito? Si es que no me gusta, puedo darle solamente control Z o puedo ir a formato condicional y decirle borrar regla de celdas seleccionadas. Se borró. Entonces, acá el ejercicio, por ejemplo, es que podamos hacer una nueva regla, como dice acá, acá nos dice, aplicar un formato condicional a las notas menores de 10.5, fondo rojo, negrita y cursiva. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Simplemente vamos a sombrear a lo que es las notas menores de 10. Entonces, por ejemplo, para ese caso, podemos poner este dato que dice que contengan valor de celda. En la segunda opción dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces le estoy diciendo a Excel, le estoy dando una configuración. Entonces le digo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Tengo varias opciones. Quiero un texto específico, quiero una fecha, quiero que me configure celdas en blanco, sin espacios, errores, etc. En este caso quiero el valor de una celda, porque es una celda numérica. Quiero que esté entre esa celda, ese valor de celda, para que tenga el formato, quiero que sea menor, dijimos, menor que, y acá le ponemos, por ejemplo, 10.5. Entonces, como ven, ahí ya está la primera parte. Ahora, en esta parte que hice vista previa, en la parte baja, lo que yo voy a hacer simplemente es darle formato. Y así como cuando le damos formato a una tabla o a un texto en específico, vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, acá yo puedo poner un número, puedo ponerle algún dato en especial que hemos visto ya en la personalización de celdas en las clases pasadas. En este caso me dice negra y cursiva, aquí está negrita y cursiva, y el color vamos a ponerle, ¿qué color dice ahí? Fondo rojo. Ah, ya, este es de la letra, entonces las letras no. Pero para que se vea más claro vamos a ponerle la letra en blanco. Y bordes, no queremos ponerle bordes, y rojo nos dice el enunciado. Entonces le damos simplemente en aceptar, le damos nuevamente en aceptar, y como ven, todos los valores me han resaltado en esta configuración. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que si tú estás trabajando una información y estás trabajando una base de datos o lo que sea,
Y si por ahí estos valores cambian, por ejemplo, tuviste que llenar un registro y como esta es una sumatoria o se va alimentando de otro lado, pues esto cambió a, por ejemplo, 11. Y automáticamente, como ven, el color va a cambiar. Entonces, se vuelve dinámico. Va a estar en función de la información que lo contenga. ¿Correcto? Ahora dice cambiar los colores de fondo de las columnas, notas. Entonces acá, por ejemplo, ya hicimos esto. Ahora vamos a borrar. Ya vimos para borrar, vamos a recordar. Voy a formato condicional, borrar regla de la texta seleccionada. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a darle otra opción que es cambiar de colores de fondo en las columnas notas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá seleccionamos todo, vamos a formato condicional y le vamos a dar a nueva regla. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a utilizar, hace un momento usamos una fórmula condicional para un valor, una fórmula, digamos, una condición, ¿no? Menor. En este caso vamos a utilizar una escala, por ejemplo, podemos utilizar una escala de 2 colores, como es el caso que aparece aquí, o vamos a utilizar una escala de 3 colores. Entonces, cuando nosotros le damos en una escala de 3 colores, nos va a aparecer 3 columnas. Y acá nosotros podemos configurar de acuerdo a lo que necesitamos. Puede ser, por ejemplo, si pongo el valor más bajo y luego medio y valor más alto, vamos a ver qué pasa si le damos a aceptar. Entonces va a ir en función a los datos que lo contengan. Entonces, por ejemplo, si acá el valor fuera 100, va a variar porque hay mucho margen entre el 0 y el 100. Entonces, hay que tener cuidado cuando elegimos el formato condicional, porque si hay mucha variación, muchos datos, podría darse esta situación, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, al poner eso, simplemente me está dando a los valores que tienen menos, le está asignando un color. En los valores que están, digamos, en el medio, amarillo, más anaranjadito, y los que están alejados como los 20, 17 y están más verdosos. Como ven, va teniendo diferentes tonalidades. Ahora, yo lo que quiero acá es practicar con una regla de 3 colores, pero quiero asignarle unos valores específicos. Entonces yo le pongo acá el número, porque es el número el que yo voy a configurar, ya no el valor más alto. Entonces yo le digo que cuando esté en 0, tenga el color más rojo, cuando esté en 10, tenga el color intermedio, y cuando esté en 20, tenga el color verde. Entonces le doy simplemente aceptar, aplicar, y pasa algo similar que en el otro caso. Entonces, como les decía hace un momento, esto nosotros lo podemos manejar para cualquier cosa, para las ventas, para los stocks, para tu trabajo. Por ejemplo, en lo que es call centers, a veces hay que hacer registro de llamadas, que ahí tenemos un caso. Después vamos a ver un caso de eso. Entonces, yo puedo así ir filtrando y asignarle porcentajes, puedo asignarle lo que yo quiera, la configuración que quiera, y simplemente si ese porcentaje es por debajo de lo que yo busco, automáticamente me va a dar un aviso. ¿Correcto? Ahora, dice aplicar 3 colores en la columna promedio. Vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer aparte en la columna promedio. Lo bueno de esta opción es que yo puedo seleccionar lo que yo desee, ¿no? No necesariamente tengo que hacerlo para toda la columna. Puedo jugar con los datos de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo a la columna promedio. Quiero que me resalte, ¿qué dice acá? Aplicar 3 colores a la columna promedio. Acá puse semáforo porque quería mencionárselos. Ustedes saben pues que el semáforo rojo te dice para, ámbar te dice, bueno, puedes pasar pero con cuidado, y verde te dice que pases. Entonces, si bien hay muchos colores, muchas configuraciones de colores que ustedes pueden utilizar, yo siempre recomiendo utilizar el tema de colores tipo semáforo, porque digamos que ya está, nuestra mente ya está condicionada a identificar que el rojo es peligro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si yo lo hago rápido esto, vamos a hacer acá, con control Z simplemente lo he borrado por si acaso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá en la opción predefinida de escalas de color y voy al primero, me va a salir, por ejemplo, los rojos tienen menos y los verdes tienen más.
Pero si lo doy la segunda, por ejemplo, lo invierte. Entonces a veces uno pues, por rapidez lo puede configurar de esa manera y simplemente podría, no sé, no estar igual. Simplemente si lo quieres cambiar, simplemente modificas. Por ejemplo, lo puse así en rojo y no quiero, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? No, no es que tienes que borrarlo, simplemente vas acá a borrar reglas y lo borras o lo eliminas. O sea, no hay ningún problema ahí. Ahora vamos a hacerlo con el dato de lo que es promedio, que nos decía el caso. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar todo el rango de celdas y vamos a asignarle una nueva regla. De igual manera, pero en este caso, por ejemplo, vamos a aplicarle también 3 colores, como dice, nos solicita la pregunta. Le ponemos número, porque vamos a utilizar número y acá le vamos a poner 0 igual que el otro caso, 10 y acá 20. Entonces automáticamente yo tengo un semáforo de indicadores en la parte promedio, un semáforo de indicadores en la parte de notas. Es más, acá por ejemplo, para que no se vea tanto color, a lo mejor a algunas personas no les gusta, podemos usar la barra de datos. Por ejemplo, en la barra de datos, bueno, como se ve feo, vamos a borrar esa regla, ¿sí? Entonces en la barra de datos, tú puedes, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de información, se va a ir llenando una barrita, como ven. Entonces, mientras más el número es más grande va a ser la barrita. Eso también lo pueden utilizar pues en lo que es ventas, ¿no? Eso lo pueden utilizar en lo que se refiere a ventas. En este caso, yo puedo utilizar simplemente alguna de las opciones que no me dé tanto color, ¿no? Que sea menos, que tenga más colores blancos. Yo puedo jugar con eso. Luego dice, en la columna general aplicar formato condicional con 3 colores, aprobado, color verde, insuficiente, color amarillo y desaprobado. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer igual. Acá algo que quiero recordarles es que cuando ustedes descarguen el material y quieren practicar, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, es en seleccionar esto, irse a formato condicional, administrar reglas, que es donde vamos a editar, y acá salen las opciones. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero editarla, simplemente entro y veo, ¿no? Por ejemplo, acá le he puesto yo que me ponga si es aprobado o desaprobado. Entonces, cuando es aprobado, estamos configurando para que aparezca en verde. Simplemente, como ven acá, con una fórmula, que es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Cuando quieran ver algo, simplemente entran a la función y le dan a administrar reglas para ver lo que se ha hecho. Entonces acá quiero ver que me pongan en verde los que están aprobados. Entonces simplemente voy a formato condicional, le digo nuevamente nueva regla, aplicar formato a las celdas que contengan, en este caso bueno, en este caso por ejemplo sería mejor que le ponga que me va a aplicar un formato depende de lo que yo quiero asignarle. Entonces por ejemplo acá yo pongo siempre el igual y le voy a decir que esta celda sea igual. Si se acuerdan, vamos a ver, si se acuerdan, desaprobado. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Creen que está bien? Vamos a darle a aceptar para ver si está bien o no. No pasó nada. ¿Qué pasó? Y es que recuerden que cuando utilizamos texto, tenemos que ponerle comillas. Ahora, acá tampoco le hemos puesto el formato. Entonces vamos a ponerle acá un color encendido. Morado. No, morado no, mejor que después vayan a confundirlo que soy partícipe de algún partido. Nada de política. Entonces le voy a aceptar y como es aprobado, yo quiero desaprobado. No, desaprobado tiene que ser rojo, pues, ¿no? Tiene que ser una nota mala. Vamos a ponerle rojo, ni modo. Entonces le doy en aceptar, aplicar y automáticamente me está jalando todo. ¿Y qué ha pasado acá, profesor? ¿Por qué todo se ha malogrado? Si le dijimos que sea solamente los desaprobados y me está considerando todo. Ah, porque
Si estuviste en en las clases pasadas donde hablamos de celdas relativas y absolutas, ya te diste cuenta cuál fue el error. Pero no hay problema, lo vamos a revisar ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a editar regla. Cuando hemos puesto esta función, automáticamente el Excel lo reconoce y le pone un absoluto. ¿Qué es absoluto, profe? No me acuerdo. Vamos a revisarlo aquí. Entonces, por ejemplo, si yo hago igual y pongo acá a esta celda y copio hasta abajo, se van a copiar todos los datos en el orden en que en el orden que está el principal. Pero ¿qué pasa cuando yo igualo la celda y le pongo F4? Igual copia normal, pero cuando baja, queda fija la celda. Entonces recuerden que el F4 hace a la celda absoluta. Entonces lo que ha pasado aquí es que cuando nosotros le hemos dado el formato condicional, hay que quitarle este check. Podemos quitarle solo el del 4 y va a funcionar. ¿Ven? O podemos quitarle los dos. Entonces, por qué he hecho este error? Para que ustedes se den cuenta en caso que les suceda, porque probablemente les va a suceder y sepan cómo solucionarlo. Porque a veces pasa que sale mal, se estresan y luego ya no quiero saber nada. No, simplemente es una configuración. Entonces, tomen en cuenta siempre que estos tipos de formatos te va a empujar a lo que es el absoluto. Entonces acá vamos a añadir una nueva regla. Vamos a aplicar el formato cuando esta celda, ya vimos que el absoluto no lo quiero, sea igual y que sea aprobado. ¿Correcto? Cerramos el paréntesis, le damos formato y le vamos a poner un color verdecito. ¿Qué, profesor? ¿Puedo aplicar eso una o dos? Puedes aplicar las que quieras. Lo ideal es que tampoco pues llenes de colores todo, la idea es que te ayude a resaltar cierta información que sí sea relevante o importante en lo que quieres analizar. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Espero que todo claro. Vamos a ver qué más dice nuestra PPT. Ya hemos visto esto, cómo crear una nueva regla. Elegimos la segunda opción ya que nos dice que va a aplicar las celdas que contengan. Entonces, cuando tú vas a hacer un formato condicional, tienes que ver qué es lo que necesitas. Por eso les decía al inicio. Si yo necesito aplicar un formato con una condición, puedo usar la primera opción. Si quiero únicamente celdas que contengan algún valor en específico, uso la segunda opción. Si quiero, por ejemplo, como dice la tercera, aplicar un formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Entonces ahí nosotros lo que hacemos, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hicimos hace un momento, ¿no? Es como que usara, si bien en este caso usamos de tres colores, haciendo eso lo que le estaría diciendo al Excel es, vamos a hacer por ejemplo acá puedo darle que sean los primeros 10 valores, en caso que tuvieras una lista te va a asignar, ¿no? En este caso como hay varios, no te va a considerar eso porque normalmente se hace en una columna, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, que queremos aplicar formato invariante los valores que estén por encima o por debajo del promedio, vamos a hacer para que veas nada más. Entonces, tú puedes utilizar de acuerdo a tu necesidad. Pero en este caso, tú, por ejemplo, como dice en la presentación, tú tienes que leer para ver más o menos qué es lo que necesitas, ¿no? Lo que hemos visto ahorita en estas configuraciones manuales es lo que normalmente posiblemente vas a utilizar. El semáforo o la escala, que es el que vimos que está definido ya, es escala de colores, el que también probablemente vayas a utilizar bastante seguido. Y bueno, yo lo que normalmente hago siempre es casi nueva regla, ¿no? Casi utilizo siempre nueva regla. Entonces, ¿qué más dice nuestra presentación? Ya esto ya lo vimos. Aplicar tres colores a la columna promedio. También ya lo hicimos. Ahí utilizamos la primera regla.
Esto también ya lo hicimos. Entonces, como ves todos los pasos que hemos hecho, para que no te olvides, está todo en la presentación. Ahora, en el caso 3 vamos a aplicar 3 iconos a la columna promedio. ¿Que también se puede, profesor? Claro que sí. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer ahora, aunque ahí decían promedio, ¿no? Ya vamos a hacerlo en promedio. Entonces este de acá ya no lo quiero, ¿sabes qué, profe? Ya me aburrió, no me gusta, quiero hacer algo más bonito. Ok, entonces vamos a ponerle acá, donde dice conjunto de iconos. Puedes ponerle así, puedes ponerle así. A mí me gusta usar siempre estos iconos de acá, pero vamos a probar, por ejemplo, con estos de acá. Le pongo y automáticamente por defecto ya me sale que los valores más bajos tienen el rojo, los intermedios amarillo y los más altos el verde. Sí, así de automático. Pero obviamente yo puedo ir a administrar reglas y acá puedo editar. Entonces puedo editar y decirle que cuando el valor es mayor o igual a 14, sea verde. Tipo número. Acá lo hice todo. Prácticamente Excel ya es está prácticamente hecho, ¿no? No hay mucho que hacer, solamente leer. Cuando el valor es menor o igual ¿a qué valor? A ver, le vamos a dar para que sea amarillo. Vamos a ponerle un 13. No, mayor a 20 no, mayor a 14 tendría que ser. Y listo, entonces cuando es menor a 13 va a aparecer eso, ¿no? Si te das cuenta, primero hay que poner el número porque cuando luego lo cambio se pone en 0. Entonces acá lo ponemos 13, aplicar. Entonces como todos están jalados, me lo cambia de esta manera, ¿no? Y está bien, ¿por qué? Porque hace un momento sale el 9.7, el 10 y el 11 con amarillo. Y no debería estar con amarillo porque son, digamos, notas jaladas, notas desaprobatorias. Entonces, si bien tenemos, ¿y por qué pasa eso? El mismo caso que al inicio, porque te está considerando los valores extremos, es decir, el 11 y el 17. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Te lo voy a explicar aquí, promedio. 0 y 17. Entonces está tomando como que el 9.7 es el valor intermedio y los que están en 9.7 para arriba los va a poner amarillo, los que están abajo del 9.7 los va a poner en rojo y los del 17 los va a poner en verde. Mira, si le pongo acá un 9.6, va a variar la ecuación. ¿Ves? Como cambian los valores, cambia el cálculo estimado del Excel. Entonces, en este caso, lo más aconsejable es que hagas lo que he hecho ahorita. Hagas tu conjunto de iconos. Vamos a hacerlo ahora con otro icono. Nunca he usado este icono, pero vamos a utilizarlo ahora. Entonces acá simplemente le doy en administrar regla, editar regla, y acá primero cambiamos los números. Si tienes, esto lo puedes hacer con números, porcentajes, fórmulas, percentil, como ves ahí. Entonces acá le pongo el 14, acá le pongo el 13 y aceptar. Y ahí está. ¿Ves? Si quiero cambiar más adelante los iconos, simplemente es entrar, regla, y acá, en esta parte de acá arriba, donde dice estilo de formato, tú puedes cambiar para hacer 2 iconos, 3 iconos, o también puedes acá elegir el tipo de icono que quieres, ¿no? Lo mismo que acá como el Wi-Fi. Puedes ponerle, asignarle un tipo de icono como tú desees. ¿Correcto? Si quedó claro hasta este punto, vamos a ver qué nos dice nuestro PPT. Acá está, todos los pasos están aquí. Dice, cambiamos la opción, pues vamos a darle una regla condicional. Utiliza una fórmula que determine las celdas de aplicar formato. Entonces, ya, acá esto también quería mostrarles. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, otra de la información que vamos a poder utilizar y también te puede pasar es que cuando estás haciendo tu formato condicional y haces varios, como es el caso de acá, vamos a ver el formato condicional, tenemos administrar reglas, ahí acá. Miren, tenemos varios. Entonces se pueden haber duplicado, lo que sea. Simplemente tú lo que haces, vas acá a selección actual o depende a dónde quieres revisar, ¿no? Entonces,
Si tú quieres revisar alguna hoja en particular, simplemente te vas y le das clic a esa parte. ¿Ves? Por ejemplo, acá sale la hoja 5 de la tabla. Son varias condicionales porque el tema de 10 es condicional. Entonces, ten cuidado porque a lo mejor puedes estar en otro lado y estás que haces y no cambia. Entonces, para que lo tomes en consideración, ¿sí? Por eso le puse la flechita ahí. Entonces, lo que ves acá en selección actual te va a aparecer en esta parte, la fórmula de dónde está jalando. Como dice aquí, podemos aplicar una condición a una celda y luego con la opción copiar formato, aplicar a las demás. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a quitarle el formato a esto. Vamos a quitarle el formato a todo esto. Ya sabes, borrar reglas de celdas seleccionadas y solamente quedó la de acá. ¿Qué pasa si tú quieres copiar y, digamos, hiciste la primera y quieres copiarlo a otra celda en específico? Si tú haces esto, automáticamente le copia el formato. A ver, profe, ¿no vi? ¿Ves acá? Vamos a agrandar. ¿Ves este cuadradito pequeñito que está aquí? Tú le puedes dar doble clic y automáticamente te lo va a extender la fórmula. Porque si tú haces control C y control V, lo que vas a hacer es, bueno, como es fórmula lo va a copiar, ¿no? Pero lo ideal aquí, para que no tengas inconvenientes, otra opción es que tú acá le des esta brochita que está aquí que dice copiar formato, le das clic y seleccionas lo que quieres. Porque si fueran datos como estos, miren lo que va a pasar ahora. Vamos a poner una condicional rápida nada más, solamente para una condicional rápida solamente para ver, ¿ya? Vamos a ponerle esto. Entonces, si yo le doy acá, copia hacia abajo, me copia todos los valores porque está copiando el cero. Entonces, acá lo que tengo que hacer es copiar formato y selecciono el formato que quiero configurar. Ahora, si quieres hacer, por ejemplo, aplicar el formato a más de un lugar, y esto no solo te sirve para esto, te sirve para todo, en Word, PowerPoint, Excel. No sé si lo sabías, pero tú le das clic una vez y aplica el copiar formato. Pero si le das clic dos veces, aplica formato aquí, o dos veces seguidas. Entonces le va a aplicar el formato aquí, 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 donde tú quieres lo va a aplicar. Vamos a probar acá, ¿sí? Vamos a darle doble clic en esta celda y vamos a aplicar formato aquí. Y ven que el cursor, como viendo, sigue con la brochita. Entonces puedo seguir aplicando el formato a donde yo quiera. Con control Z lo deshace. Entonces, ese es otro truquito para que ustedes puedan manejar la información. ¿Correcto? Otra información que me sirve bastante y me ha ayudado bastante, por más que sea bastante sencilla, es la opción de celdas con duplicidad. Cuando trabajaba bases de datos, por ejemplo, todos los días tenía que filtrar una base de datos. Posiblemente sea tu caso. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema te va a pasar todo el histórico del mes. Entonces tenía mucha información que era del mes o que a lo mejor el día anterior yo la había trabajado, entonces se duplicaba. Me pasaba mucho con eso. Entonces, algo que quería recordarles y lo puse en la PPT, es, por ejemplo, siempre debes identificar cuál es tu primary key para usarla como principal elemento de búsqueda. Profesor, ¿qué pasó? Ahí ya se malió. ¿Qué es eso de primary key? Ejemplo, el DNI, ya que es un valor que no se repite comparado con otros clientes. En inteligencia de negocios o cuando se trabaja todo lo que es base de datos, todo está amarrado, como dice, a una llave primaria, que es el primary key. Entonces, esa llave primaria es la que manda. Es decir, si tú armas tu base de datos de clientes, digamos lo que mande, lo que va a la izquierda, lo que va a la izquierda debe ser un valor que no se repita o que sea la característica principal o el dato principal que de ahí esté amarrado todo lo demás. Entonces yo acá pongo DNI, nombre, apellidos, distrito, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo voy a buscar a esta persona? Por la llave principal que va a ser el DNI. Entonces, yo
Para ello voy a buscar, ¿por qué digo esto? Porque cuando vamos a hacer el filtro de duplicados, tú lo que tienes que hacer es ver cuál es el valor que vas a analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo veía base de datos de clientes, entonces yo lo que hacía es de la base de datos gigante para ver cuáles estaban repetidos y no me servían porque ya los había gestionado o trabajado, seleccionaba toda la columna. ¿Correcto? Vamos a hacerlo acá desde cero para que puedas ver. Pegamos, damos el formato y acá simplemente como ya te enseñé, le doy copy formato y automáticamente. ¿Vieron? Entonces, acá por ejemplo, me gusta que esté centradito. Ya. Entonces acá yo tengo valores repetidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer el ejemplo acá con toda la columna y luego solamente con el rango celda. Me voy a formato condicional. Me voy a acá, reglas para resaltar celdas. La primera nada más. Y como ven acá, valores duplicados. ¿Qué hago, profesor, ahí? Prepárate porque esto sí es muy difícil, es muy complicado. Creo que se te va a hacer muy difícil hacerlo. Le das clic y ya está. Simplemente le dices duplicados, valores en rojo, amarillo, azul, rojo, lo que tú quieras. Yo siempre uso rojito y ya está. Así de fácil, profesor, así de fácil. Y si quiero hacerlo aquí, profe, seleccionando las celdas, también. Recuerda que cuando tienes datos y son muy grandes, digamos que son, voy a hacerlo hasta acá para exagerar, ¿sí? Ya, digamos que tienes esto. No, esto que voy a hacer, no lo hagas, por favor, porque está mal. O sea, no está mal, pero no es la idea, ¿no? O sea, sombreas acá y vas bajando, 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 bajando. No, no, eso no está bien. Me va a dar pena enterarme que lo hace. Ya hemos visto antes, pero se lo recuerdo porque me parece una función importante. Presiono Shift, presiono Control, presiono flecha abajo y automáticamente me sombreo todo. Cuando tengo una tabla, digamos, también grande hacia la derecha, simplemente presiono Shift, presiono Control, presiono derecha, presiono abajo y me selecciono todo. Así de fácil. O presiono Control, presiono Shift, presiono E. Ah, bueno, acá no por la versión, pero también me va a seleccionar todo. Entonces, simplemente con Control Shift flecha selecciono todo, le doy formato condicional, valores duplicados y listo, ¿no? Bueno, en este caso me está considerando todos porque todos estaban, los había copiado, ¿no? Pero si no, vamos a hacerlo acá. Otra cosa que, por ejemplo, es selecciono todo, presiono Shift espacio, me selecciona todas las filas y le doy Control y el guión. Y automáticamente me eliminó. Es otro comando que me gusta utilizar para no estar usando siempre. No me gusta usar esto. Clic, eliminar, columna, no me gusta. Entonces siempre prefiero que hagan eso porque créanme que les ayuda a trabajar más rápido. Entonces, formato condicional, resaltar reglas con celdas que tengan valores duplicados. Vamos a ponerle otro color para que no se vea igual. Amarillo, verde. Aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacía yo? Y luego simplemente le daba el Shift, seleccionaba las dos celdas, le daba el Shift espacio y luego el Control suprimir y listo. O también lo que vimos antes que es la opción de quitar duplicados, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que todo bien. Ahora, cuando trabajamos con fechas, también es otro problema. Entonces, ¿qué nos dice nuestra PPT en nuestros pasos? Justo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo siempre me adelanto a la PPT. Entonces, ahí, entonces acá ya. Entonces acá, por ejemplo, cuando trabajamos con fechas, así como vimos el ejemplo hace un momento de que se me acaba el stock y todo, yo puedo tener acá, digamos que a mis clientes le he dado crédito. Ahí, a las chicas que a veces venden su Evo, venden sus cositas, o los hombres también, ¿no? Cualquiera que pueda estar vendiendo cualquier producto, ya sea de alguna marca en específica, o le has fiado, qué sé yo. O es más, a quienes llevan sus cuentas de sus tarjetas de crédito, o para pagar la luz, el agua, etcétera,
para que no se te pase, tú puedes hacer así tu tablita de las fechas que tienes que pagar tu tarjeta de crédito, tu luz, tu agua, tu Netflix, lo que sea. Y simplemente le digo, digamos que acá pongo la fecha que no debe pasarse, ¿no? Que la puedo poner acá o la puedo poner acá a un costado. Fecha límite de pago y acá, digamos, le pones la fecha de hoy. Entonces, es como está acá, ¿no? Acá está con la función hoy. Pones igual hoy, abre y cierra paréntesis y te va a salir la fecha del día. Entonces, acá están las fechas, por ejemplo, acá tarjeta X, tengo que pagar el 29. Tarjeta Y, tengo que pagar los 7. Mi luz tengo que pagarla el 12, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, sombreo, vamos a hacerlo también esto acá a un costado. Desde cero, todo desde cero, para que te quede claro. Hasta la pintada vamos a hacer. Listo. Esto está en negrita. Entonces simplemente lo que hago es, hoy qué pasó, profe, miren, los números se pusieron mal. Ya recuerda también que eso hemos visto, simplemente es porque se ha cambiado el formato. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Para recordarles nuevamente, cuando quieran practicar con el material que tenemos, simplemente van, se ponen en la celda, le dan formato condicional, administrar reglas y acá aparece. ¿Ven? Acá aparece. Entonces, si ven acá, acá está la fórmula que dice igual a B3. ¿Cuál es B3? Aquí está B3. Este es B3, ¿no? La columna B3. Quiere decir que me está seleccionando la fórmula que pusimos de fecha hoy. Correcto. Profesor, pero acá sí está en absoluto, mire, porque acá están los dos signos de dólar al costado. Claro, porque si yo no le pongo el absoluto, cuando la fórmula vaya copiándose abajo, esto también va a ir copiándose abajo y va a salir error. Sea esto menor a C6, es decir, menor a esta fórmula de aquí, sea menor o igual a 5, se ponga en rojo. A ver, vamos a ver cómo se hizo. Entonces acá voy a formato condicional, nueva regla, utilice fórmula que determine celdas para aplicar formato. ¿Por qué voy a hacer? Porque voy a utilizar una fórmula. Simplemente le digo nuevamente, igual, me pongo aquí, automáticamente me sale mi valor absoluto, así que no tengo que hacer nada. Entonces esto menos esto, hay que cerrar el paréntesis. Pero profe, acá no se olvide del absoluto. Ah, qué bueno que te acordaste. Esto tiene que ser menor, igual a 5. ¿Por qué 5? Porque quiero que me avise, digamos, cuando esté cerca a los 5 días, ¿no? Puedo cambiarle el valor a lo que yo quiera. Bueno, acá también voy a usar rojo porque digamos que es la advertencia. Entonces, pero para cambiar vamos a poner el formato, vamos a ponerle la letra vamos a ponerle negrita cursiva y le vamos a poner blanco. Y ya está. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se hizo? Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que conforme esto avance, como ven acá le puse la fórmula, pero para identificarlo. Entonces, conforme pasen los días, por ejemplo, este día está 10, vamos a ponerle 15, febrero 21, entonces va a ir cambiando el color, ¿no? En este caso, ya, porque como está la fecha acá, no me sale. A ver acá. No, no. No, no, no. Está bien. Entonces, acá conforme vayan pasando los días, esto va a ir modificándose, ¿no? Acá por algún motivo no está jalando la regla. Vamos a ver. Del 20 al 5 debería ponerse en rojo. También hemos visto antes que a veces cuando el Excel se pone así medio raro, tienen que reiniciarlo. Entonces, ¿cómo lo reinicia, profesor? Simplemente guardas y le das clic en la estrellita para cerrar. ¿Sí? Que es probablemente lo que ha pasado acá. A ver acá, 12, vamos a ponerle 16 febrero 21. ¿Ven cómo si cambia? Algo debe haber pasado, a veces se pone así medio extraño el Excel. Pero conforme van pasando los días,
en función a esto, tú vas configurando, ¿no? Tú puedes configurarlo esto como tú lo consideres necesario. Otra opción que también a veces ayuda es, por ejemplo, el celdas en blanco, para poder identificar y que no esté la información ahí, esté resaltada. Entonces simplemente voy acá a darle. ¿Por qué acá, profe, no usa el control shift que me enseñó hasta abajo? Porque como hay un espacio en blanco, no jala hasta abajo, ¿no? Entonces lo hago, pero va a ir parando de vacío, de celda en blanco en celda en blanco. Entonces simplemente señalo todo, le doy reglas para resaltar, le doy nueva regla, y por ejemplo acá le digo, aplicar formato únicamente a celdas que contengan, acá puedo poner celdas en blanco. ¿Por qué rojo? Terco eres José con el rojo. Vamos a ponerle entonces el turquesa. Y ya está. Entonces esto me va a permitir pues identificar en caso, de acuerdo a lo que estés haciendo en realidad, ¿no? Entonces como ves hay varias funciones, varias opciones que hemos utilizado en lo que es en lo que es la opción de formatos condicionales que tú vas a poder jugar con ellos. Ahora, yo acá también tengo una data, lo trabajamos en tablas dinámicas, pero lo estoy haciendo acá para que te ayude a pensar, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestros consolidados de datos que hicimos en las tablas dinámicas. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, es que ha habido muchas devoluciones en este ejercicio, o muchas ventas. Entonces, quiero resaltar la información que más necesito. En este caso, quiero ver las devoluciones porque me generan más costos. Entonces, le doy simplemente así. Así me está poniendo en verde los más altos y en rojo los más bajos. Entonces, como yo quiero la inversa, simplemente me voy al costado. Que me resalten los rojos. Entonces, con esto yo puedo analizar mucha información. Pero como acá hay pocos valores, mejor dicho, poca cantidad de datos, solo 12, pues no me ayuda mucho, ¿no? Entonces yo sé, por ejemplo, que octubre es un mes que se han generado muchas devoluciones. Digamos, si tú tienes información, mucha información de tu negocio, y utilizas esto, por ejemplo, del formato condicional para, para analizar cierta cantidad de información, por ejemplo, cuando es estacional, un negocio estacional, también te puede servir esto, ¿no? Entonces, vamos a ir acá. Hacemos lo mismo, por ejemplo, para ver el tipo de ropa. Seleccionamos todo. Vamos a asignarle, por ejemplo, una escala de color la misma. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo ya un comportamiento distinto, ¿no? Si se dan cuenta, con el formato condicional estoy viendo qué líneas de ropa son las que están teniendo problemas. Entonces, ¿esto para qué? Porque me va a ayudar, esto me va a ayudar a determinar qué productos son los que posiblemente no estén teniendo el enganche que yo necesito. A lo mejor ese producto que compré pues no me está funcionando, porque es tu data, son tus clientes, son los registros que tú tienes, eso no te miente, o sea, acá no hay mentira, o sea, son los números que te están diciendo hay una advertencia. Pero si tú no lo tienes pintado, no vas a ver nada, pero acá ves cómo cambia la cosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si antes estaba medio amarillito, pero acá se ha ido cambiando, ¿no? Y cuando hacemos el análisis ya, por ejemplo, en esta parte, y le damos el formato condicional, yo veo que todo está, digamos, normal, pero veo algo raro. Acá está rojo, y acá está rojo, y todo lo demás no está rojo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que posiblemente estos rojos de aquí tienen relación con estos rojos de aquí, y tienen relación con este rojo de aquí. Entonces, acá lo más probable es que estos usuarios han estado haciendo una mala gestión o alguna actividad que no sea la adecuada, y por eso es que, porque salta, ¿no? Porque qué extraño que todos tengan verde y solamente estos dos usuarios esté su indicador en rojo. ¿No les parece que es extraño? Entonces, como obviamente no podemos acusar a nadie sin tener pruebas, pero ya nos está diciendo, ten cuidado. Entonces, poner una advertencia, automáticamente ya las personas o se van a ir o van a tener que dejar de hacerlo, porque si no van a quedar en evidencia.
¿correcto? Y acá, a ver, vamos a ver, el último ejercicio es lo mismo. Por ejemplo, esto es las entradas de llamadas de un call center, lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, estas son las llamadas que se han recibido en el día y estas son las llamadas que han sido abandonadas. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Hice una fórmula para que me saque el porcentaje nada más, ¿no? De cuánto representa el abandono. Y acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo mismo. Quiero ver, profesor, cómo lo hizo. Voy a formato condicional, administrar regla, y acá le doy en editar regla para ver. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Le hemos dicho que cuando sea mayor a 96 nos dé un color verde, cuando esté en 0.9 nos dé amarillo y, bueno, obviamente por defecto cuando esté menos de 0.9 esté en rojo. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, se estaba evaluando que el indicador que se busca alcanzar es el 96%. Quiere decir que deberían no perderse las llamadas. O sea, en un día, por ejemplo, si se recibieron 51 llamadas, solo se pueden perder 2, como es el caso de aquí. Como es el caso de aquí. En un día, si recibieron 58 llamadas, se pierde 1 o 2, está, digamos, en el rango, ¿no? Entonces, ese es el nivel de exigencia que se requiere en este caso, ¿no? Entonces, tú puedes asignar indicadores, tú puedes asignar configuraciones como tú lo desees, y simplemente lo que tienes que hacer es analizar, analizar y darte un tiempo para ver qué es lo que quieres resaltar o qué es lo que quieres evaluar. Entonces, básicamente eso, como ven, no es tan complicado. Acá Andrés me dice, buenas noches, aplicando el formato condicional, ¿cómo hago para pintar las celdas de una columna que cumplan con la condición que está en otra columna? Por ejemplo, quiero pintar los nombres de las personas en color azul cuando su edad es mayor a 17 años, solo los nombres de las edades. Por ejemplo, acá ¿dónde está el ejemplo de las edades? De la fecha. Así como hicimos acá en la fecha, mira. No sé si la, bueno, recién veo tu pregunta, no sé si la hiciste antes, pero por ejemplo podríamos poner algo así, ¿no? Aplicar el formato condicional, igual como hicimos acá en la fecha, pero lo hacemos acá y simplemente le asignamos el rango al otro lado. Por ejemplo, nueva regla, entonces que contenga valores, ¿cómo hicimos esta verdad? No me acuerdo. A ver, hoy, acá por ejemplo con fecha lo hicimos, ya con la fórmula, ¿verdad? ¿No? Con la última. Entonces acá por ejemplo le damos en administrar reglas, no, en nueva regla, y acá, utiliza una fórmula que determine el valor. Entonces yo le estoy diciendo acá que, por ejemplo, si este valor de aquí es menos ¿qué dice ahí? Mayor a 18, ¿no? Menos le quitamos hay que quitarle el absoluto, cerramos el paréntesis, es menor nomás, menor a 18, entonces que me pinte de verde. ¿Ya? Bueno, como todos son menores a 18, entonces los pinte de verde. Vamos a poner acá, por ejemplo, a ver, 2021, vamos a ponerle 2010. ¿Ves cómo cambia? Entonces simplemente tú, o sea, tú le das a la celda que desees la condición que quieras en base a donde tú quieras, ¿no? O sea, igual puedes utilizar ese ejercicio, practicarlo con esta función que hemos visto acá. Con esta función que hemos visto acá, Andrés. Eh, ¿Cómo pintaría toda la fila de la tabla cuando en una celda aparte escribo el nombre de la persona? ¿Debe pintarse sola la fila del nombre? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo pintaría toda la fila de la tabla? Toda la fila. La fila. Ya. Ese también podemos verlo acá. A ver. No sé en qué casos podríamos utilizarlo, pero por ejemplo, yo puedo asignarle a toda una fila una condición, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a hacerlo acá que no tiene formato. A ver, vamos a quitarle todo el formato a esto. No he usado mucho lo de filas, más es por columnas, pero igualito. Por ejemplo, acá tú le puedes asignar
que por ejemplo cuando esté desaprobado, ¿sí? Por ejemplo acá vamos a darle, cuando esté desaprobado, la nueva regla, igual a desaprobado, cuando, cuando esto es igual a desaprobado, entonces me pone rojo y rojo nomás. Y le doy a aceptar. Entonces acá simplemente le doy un copy y me pinta todo. ¿Por qué pasa esto? Porque está con el absoluto, ¿no? Porque está con el absoluto. Eso, bueno, podrías utilizarlo para alguna condición que quisieras que ya te seleccione todo un listado de datos, ¿no? Eso podrías utilizarlo para eso. Normalmente lo usamos con algunos valores en específico, pero puedes utilizarlo así. O sea, no se confundan o no tengan miedo de probar. Prueben, jueguen con los datos. Acá tienen información para probar, para jugar. Practiquen, jueguen con la información que tienen de lo que trabajan, de lo que ustedes tienen. Entonces no hay ningún problema con ello, ¿no? No va a pasar nada. Lo peor que va a pasar es que les va a salir mal y simplemente le dan control Z o le dan borrar y empiezan de nuevo. No va a haber problema en ese aspecto. Pueden hacerlo con filas, pueden hacerlo con un rango, pueden hacerlo con lo que quieran. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, tú simplemente le das la opción que desees y listo, ¿no? Acá, por ejemplo, me está jalando una fórmula que hice, pero esta fórmula todavía la vamos a ver después, ¿sí? Esta fórmula es de sí. Pero pueden ir revisándolo por si acaso. Vamos a ver en Facebook si también tienen algunas preguntas. Si tienen alguna consulta adicional. En este caso, recuerden, como lo dije al inicio, si tienen si quieren la información, tanto el PowerPoint como el Excel para que puedan practicar, simplemente entran a la página de Facebook y ponen CAMEX en Excel empresarial y automáticamente les va a aparecer la clase o otras clases que también hemos estado dando y descargan el material para poder practicarlo. Pueden hacerlo con el video que queda grabado, queda grabado o también con el PowerPoint que, como les decía, se los dejo como un manual para que puedan ir paso a paso. ¿Sí? Igual cualquier consulta específica pueden mandarme un correo, mi correo es jchavesta@hotmail.com o mandarme un WhatsApp al 997-762-608. Si luego quieren acceder a mi información y no la tienen, pues entran a los videos que están grabados y por ahí lo buscan nada más. Si no hubiera otra consulta, vamos a ver nuevamente en Facebook. Acá en el chat no veo tampoco más consultas. Entonces con eso estaríamos terminando y nos estaríamos viendo pues el día lunes. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, chicos. Buenas noches y gracias por su tiempo. Medardo, Andrés, Araceli, Gonzalo, Jan, Dick, Yolvi. Yolvi, creo que siempre te veo, me parece. Gracias por estar. Julia, Karen, Catherine, Liz, Mauricio, Rocío. Estar un sábado en la noche estudiando, pues definitivamente creo que es algo que pocos hacen y unas palmas para ustedes por eso, ¿no? Unas palmas, espero que haya sido todo muy claro y nada, muy buenas noches con todos, también en el Facebook, buenas noches. Para ventas va hacia atrás y para compras va hacia adelante, siempre será así. Como no entiendo eso, Jairo. Ah, no, ese es de otro, ¿no? A ver, vamos a ver acá las preguntas. No hay otra pregunta. Igual, buenas noches, Jesse, Cash, Junior, Dennis. Cuídense mucho. Y nada, se pueden aplicar funciones en formato condicional. Claro, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Si no, cualquier cosa, mándame un mensaje o un correo, Andrés, para ver algún temita puntual o ayudarte en algo que quieras hacer.
Muy buenas noches con todos. Cuídense.